con Rafael Cavada. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias en este día martes 11 de mayo por las pantallas de CNN Chile y Chilevisión. Vamos a comenzar revisando lo que ha ocurrido en las primeras horas del juicio oral que partió hoy, el juicio en contra de los dos acusados de un brutal crimen de un joven scout de 17 años, un hecho que ocurrió el 2019 en San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins. Bueno, fueron formalizados por el delito de homicidio calificado y además también una jornada donde se dieron a conocer algunos videos que son reveladores, sobre todo porque muestran los últimos minutos con vida de este joven. Tenemos ya la comunicación con Felipe Robledo para profundizar. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Claro, cerca ya de cumplir los 2 años desde que se cometió este brutal crimen en contra, como ustedes bien lo decían, de este joven scout. Hablamos de Tomás Acevedo Olea en San Vicente de Tahuatahua y presumiblemente a manos de los dos imputados, ¿no? Estamos hablando de Ulises y también de una joven menor de edad, quienes están en calidad de imputados y que están siendo acusados por homicidio calificado bajo 3 premisas, que son la alevosía, el ensañamiento y la premeditación. Eso es parte de lo que tiene que probar la Fiscalía, en este caso de la región de O'Higgins, en un juicio oral que comenzó durante esta mañana cerca de las 10 de la mañana, donde va a ser un juicio bastante extenso, va a durar cerca de 2 semanas. Hay una treintena de entrevistados, de testigos que van a dar su testimonio. Hay pruebas gráficas, hay mensajes de texto, triangulación de los teléfonos celulares de los principales involucrados en este hecho que lamentablemente terminó con la vida de este joven que cursaba cuarto medio, cuando finalmente terminó falleciendo producto de heridas cortopunzantes. 397 puñaladas propinadas presumiblemente, y que es lo que se va a establecer mediante distintas pruebas por parte de los imputados en esta causa por homicidio calificado. Una situación que por supuesto ha conmocionado a todo el país, producto de la crueldad con la que finalmente termina falleciendo este joven de apenas 17 años, esto en julio del 2019, y que desde ese momento se han estado acumulando las distintas pruebas, métodos de prueba por parte de la Fiscalía, en este caso de O'Higgins, que durante la mañana fue la primera quien tuvieron la palabra para iniciar este juicio, quien va a estar protagonizado en la jornada del día de hoy por los relatos de la madre de este joven, quien también va a dar su testimonio, y en los próximos días también va a ser uno de los propios imputados quien va a renunciar a guardar silencio y va a dar su propio testimonio de cómo finalmente, cuál es su versión de los hechos que ocurrieron. Durante la mañana entonces habló el fiscal a cargo de esta causa, dio varios antecedentes. Nosotros pudimos entrar solo a un momento de esta audiencia, de esta primera jornada de este juicio oral en contra de estos dos imputados. Esto fue lo que nos dijeron. Se va a poder acreditar la responsabilidad penal que les corresponde a cada uno de los acusados, de autores, tanto material como intelectual, en la comisión de un delito de de homicidio calificado, bajo las premisas de alevosía, de ensañamiento y de premeditación. Esa misma prueba también ayudará a poder configurar las circunstancias agravantes de haberlo cometido en un lugar despoblado, como es el lugar donde ocurre el hecho, y también con el uso de armas. Claro, esas son parte de las premisas que va a intentar probar entonces en este juicio oral la Fiscalía, pero en el otro lado de la vereda tenemos a la defensa, quien va a utilizar en primer lugar, como les decía yo, Karim Bibi, es el testimonio de uno de los imputados por este caso. Estamos hablando de Ulises Labrín, quien va a dar su testimonio, va a renunciar a guardar silencio, porque el mismo abogado defensor dijo que este testimonio va finalmente, según lo que ellos intentan probar, va a demostrar cuáles fueron las reales intenciones y va a reconstruir este crimen para finalmente dar a entender cuáles habrían sido las motivaciones, ¿no? El móvil de este crimen tan cruel por el cual fue finalmente terminada la vida de este joven scout. Revisemos parte de esas declaraciones con este inicio, finalmente, de este tan esperado juicio. Queremos formar convicción
Y en sentencia, que estableció que Tomás fue asesinado en venganza por un delito sexual que no existió y solo tenía motivaciones basadas en las mentiras y manipulaciones de la menor de edad, quien junto a Ulises Labrín dieron muerte de manera tan brutal a Tomás. Sabe la defensa y mi representado y todos los intervinientes acá presentes que nos encontramos ante un suceso que merece el máximo reproche y muy probablemente una de las penas más altas de nuestro ordenamiento jurídico. Lamentablemente, lo que le comenta a mi representado es finalmente a lo que lo motiva a cometer este acto y finalmente termina ocurriendo este hecho que, como lo señalo y lo sabe mi representado, es absolutamente reprochable, pero fue la manera de que ellos consideraron que era lo más justo en relación a lo que le ocurre a una menor de edad habiendo sido abusada sexualmente, de acuerdo a lo que ella le comenta a mi representado. Se puede señalar que el Ministerio Público no tiene prueba, o lo menos legalmente obtenida, como esta parte lo hizo presente en el Tribunal de Garantía respectivo, para probar estas afirmaciones con respecto a este concierto previo o actuaciones previas respectivamente. Y no existía una relación sentimental entre mi defendida y la víctima, que el móvil tal vez para el otro imputado puede existir, pero para mi representada no existe algo tal. Sin embargo, su señoría, lo único concreto que esta defensa no discute es la lamentable muerte de una persona de manera violenta y de cómo el día 27 de julio del año 2019 cambia absolutamente la vida de 3 familias. Claro, y finalmente entonces son estas circunstancias que detonan en este crimen quienes también han enfrentado a las familias de las 3 partes, en este caso, que estarían involucradas en esta situación, hablando de víctimas y potenciales victimarios, porque se había dado a entender, al menos por parte de la familia paterna, de que había existido un presumible abuso por parte del joven fallecido a una de las imputadas, lo que habría detonado una venganza por parte de estas 2 personas en contra de él, pero sin embargo es la familia materna, la familia del joven fallecido, la que desestima esta presunción y dice que ellos tenían una relación informal consensuada, por lo tanto esta tesis, ¿no?, de la defensa podría ser desechada según ellos. Una situación que por supuesto ha calado hondo en estas familias. Durante la mañana también pudimos hablar con una de las tías del joven Tomás Acevedo Olea, fallecido en el año 2019, quienes estaban bastante afectados, no solo por supuesto por toda esta situación que ellos no han logrado superar y que están esperando justicia, pero sino también por las declaraciones de la familia de los imputados. Revisemos parte de estas declaraciones de los familiares. Inocente de toda culpa. Ella, desgraciadamente, estuvo en un lugar donde no debería haber estado. Pero ni siquiera ella presenció nada. Ella no ha visto nada. Ella estaba lejos del lado, estaba lejos. A los 14 años fue violada. El 14, 13 o 14 o 15 de junio. Y está siendo condenada por homicidio calificado, creo. Y resulta que ella no lo hizo. Esperamos un gesto, esperamos una llamada, un perdón en su momento, pasémoslo mal juntos, vivamos un duelo. Pero creo que hoy doy gracias a Dios que eso no fue así, que no se dio, no tuvieron ese gesto de humildad hacia nosotros o con ellos mismos, que creo que habría sido también algo producivo para ellos. Habría habido menos repudio socialmente para ellos. Claro, bueno, ese es el dolor de 2 familias que están enfrentadas producto de un crimen que a partir del día de hoy, con el inicio entonces de este juicio, se intenta aclarar, decretar los responsables, por supuesto, y justicia, que es finalmente lo que piden todas las víctimas de este terrible crimen que sacudió a la región de O'Higgins. Claro, hay un entramado sumamente complejo respecto a las razones de este crimen, pero no deja de ser obviamente una situación complicada entender a las 397 puñaladas que recibió este joven, así que esperemos que obviamente la justicia pueda esclarecer este hecho tan brutal. Muchísimas gracias, Felipe.
Bien, vamos a revisar el estado de avance de la pandemia en nuestro país. Actualizamos las cifras que entregó hoy el Ministerio de Salud. Por cuarto día, en una semana, hay menos de 4.000 casos diarios. Se reportaron hoy 3.102 nuevos contagios y 38 fallecimientos que están asociados al COVID-19, según el último informe respecto de la situación de la pandemia. Las regiones que más casos nuevos notificaron son la región metropolitana, la región del Biobío y Valparaíso. Con la nueva cifra de diagnósticos, el país ya acumula 1.256.546 casos. De ellos, más de 34.000 personas se encuentran en etapa activa. En tanto, los pacientes en unidades de cuidados intensivos, que es otra de las cifras también que revisamos diariamente, continúa en descenso, llegando a 3.102 personas en las últimas horas. De esta cifra, hay 2.586 que se mantienen conectados a ventilación mecánica. Y otra de las cifras también donde hay que poner atención permanentemente es en la positividad diaria a nivel nacional. De acuerdo a los últimos resultados de 37.399 test PCR, la positividad está en torno a un 9%, 9,08% específicamente. Las regiones que concentran los más altos niveles de positividad en los últimos 7 días son la región de la Araucanía, la región del Maule, O'Higgins y la región metropolitana, mientras que la región de Magallanes es la que sigue liderando la tasa de incidencia. Bueno, vamos a cambiar de tema porque las AFP ya enviaron las nóminas a la Tesorería General de la República, en donde se especifica quiénes son los que califican para este bono de 200.000 pesos. Recordemos que las personas que tienen menos de este monto también reciben un complemento. Vamos a conocer los detalles, los plazos. De eso nos cuenta Ivo Goich. ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. No son pocas las dudas que tiene cerca de 3,5 millones de posibles beneficiarios de este bono a cargo fiscal que va a venir a complementar un poco de dinero a las personas que no tienen saldo en sus cuentas de las AFP y a quienes tienen menos de 200.000 pesos, a quienes también se les va a complementar, como tú decías, parte de ese dinero para que puedan hacer retiros, es que así lo disponen de estos 200.000 pesos. Recordemos que esta ley fue promulgada la semana pasada y legalmente hay un plazo de 30 días para que se ejecute todo este proceso, pero desde el gobierno y las autoridades han tratado de darle celeridad y urgencia a este asunto, a esta ley que permitirá a 3,5 millones de posibles beneficiarios poder retirar esta cantidad de dinero si así lo disponen. Se hablaba de plazos, cuáles eran el cronograma de actividades, de situaciones que tienen que suceder para poder llegar hasta el momento en que las personas puedan hacer esta solicitud, y les contamos que el plazo que está ahora, en donde se encuentra esta ley en estos momentos, es en el parte de que las AFP tienen que entregar la nómina de los beneficiarios, la nómina de las personas o que tienen saldo cero en sus cuentas de AFP y las personas que tienen menos de 200.000 pesos y a las quienes se les va a complementar a través de este bono fiscal. Una vez que las administradoras hayan dado esta información a la Tesorería General de la República, va a ser cuando desde este ente se va a comenzar a hacer el depósito del dinero en las cuentas de AFP de estos beneficiarios. Es por eso que desde el gobierno pretenden que esta semana quede ese proceso al menos completamente listo, para así desde la próxima semana ya se va a comenzar a las personas a poder solicitar el retiro de estos 200.000 pesos. Durante esta mañana se refirió acerca de este tema la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, quien entregó detalles acerca del cronograma y en qué está específicamente en estos momentos esta situación. Escuchemos. Las AFP se han comprometido a mandar la nómina de todas las personas que van a recibir este beneficio el día jueves. Recibida la nómina, se realiza el cálculo por parte de la Tesorería de cuántos recursos se deben inyectar a las cuentas individuales de cada persona. Se depositan los recursos en las cuentas bancarias de la AFP y una vez depositados esos recursos se levanta el banner en cada una de las páginas web de las AFP a fin de que lo solicitan. La estimación que tenemos de este proceso es que vamos a tener depositado probablemente el día lunes por parte de la Tesorería a las AFP y por tanto la solicitud se va a iniciar el martes 18 de mayo.
Ahí escuchábamos a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Entonces, hasta este jueves es el plazo que tienen las aseguradoras para poder dar esta nómina a la tesorería para que comience el proceso de pago. Escuchó bien ahí usted lo que decía la ministra. El día lunes a más tardar se espera que ya estén depositadas en las cuentas bancarias de las AFP este monto, que se estima que va del orden de los 937 millones de dólares. Este bono, lo que representa este bono que va en ayuda a las personas que tienen saldo cero en sus cuentas y a los que hay que complementarles también. Muy importante es el tema de cuándo esté depositado esto, porque no antes de que las AFP tengan depositada este dinero por parte de la tesorería, recién ahí se va a abrir el proceso de solicitud para poder hacer este retiro. ¿Y cómo va a ser este proceso de solicitud? Ya la Superintendencia de Pensiones instruyó a las distintas AFP para que sea similar a lo que va a ser el tercer retiro y lo que ha sido los procesos anteriores de retiro de fondos desde las cuentas de las AFP. Es decir, se va a activar un banner en cada página de las AFP que esta vez va a decir bono a cargo fiscal para poder retirar estos 200.000 pesos. Todo debe estar muy claro para que la gente no se confunda y vaya hasta ahí y ahí poner los datos, cómo se hace esto, cómo se solicitan los retiros. Ya algo de experiencia tienen los chilenos, millones de chilenos que ya han podido hacer su retiro y así poder darle curso a esto para que se comience a pagar lo antes posible este dinero. Nuestra compañera Estefanía Bustamante durante la mañana pudo conversar con algunas personas que van a ser beneficiarios de estos 200.000 pesos y lo invito a escuchar sus dudas y también lo que piensan, la urgencia que tienen de que este dinero llegue a sus cuentas lo antes posible. Lo encuentro bueno porque yo tenía 1 millón de pesos en mi saldo y en el primer retiro cuando fui, como hubo como una rebaja, tenía 400.000. Por otro lado, igual es poco porque hay gente que lleva mucho tiempo sin trabajo. Por ejemplo, yo soy independiente y es difícil. Entonces, igual no deja de ser una ayuda que sirve para gente que no tiene nada. Está bien porque hay gente que ha trabajado poco, sobre todo los jóvenes, y están sin trabajo, entonces para ellos, bueno. Dinero que por supuesto sirve y ya lo decía la gente. Recordemos que esto fue parte de esta reforma, este proyecto alternativo también que propuso el gobierno, el que solamente pudo hacer que desde el Congreso se aprobara esta parte que tenía que ver con este bono de 200.000 pesos que llegara a las personas que tenían saldo cero, una idea que les pareció muy bien transversalmente a toda la clase política y que estuvo por momentos entrampada solamente en el tema del reintegro de los fondos, algo que quedó completamente desechado, pero sí se le dio luz verde de forma unánime, como hace mucho tiempo no veíamos en una votación en el Congreso, a la idea de poder dar estos 200.000 pesos a través de cargo fiscal para las personas que tuviesen saldo cero y también a los que tengan menos de 200.000 pesos que van a haber complementado lo que tengan en sus cuentas de AFP hasta llegar a 200.000 pesos. Y muy importante, no es obligación que usted retire estos 200.000 pesos. Usted puede hacer lo que quiera con este dinero, se le complementa y se le da una alternativa en el caso que usted necesite dinero fresco durante estos días para pasar estos periodos complicados de la pandemia, periodos económicos complicados, pueda retirarlo. En el caso de que no y usted tiene menos de 200.000 pesos o cero, igual se le va a depositar este dinero y usted lo puede dejar ahí en el caso de que no quiera retirarlo. Entonces, para ir redondeando, la tesorería ya debería comenzar a recibir a máximo el día jueves la lista de los beneficiarios para así depositar en las cuentas de las AFP y desde el lunes, ya con este dinero depositado, comenzar el proceso de solicitud para las personas que así lo deseen. Exacto, pero para ser bien claros, entonces ya el 18 debiese estar el banner en las AFP, porque en algún momento se pensó que esto podía ser por la cuenta RUT, pero para ser claro, va a ser en ese lugar donde se puede en el fondo hacer esta postulación, y ahí tú lo decías, 200.000 o menos, y se las complementa a los que tengan que llegar a ese monto. Muchas gracias, Ivo, que estés muy bien. Bueno, lo siguiente refleja la notoria diferencia de precios que hay en los medicamentos dependiendo de dónde se compren. Escuche bien, un enfermo crónico podría llegar a ahorrarse hasta 400.000 pesos al año si los compra en las llamadas farmacias populares. Esto es lo que dice un estudio que describe cuáles son las claves del éxito de esta fórmula. Mire. Los remedios a mi suegra. Una, porque nos ahorramos casi el 80%. En una farmacia normal el remedio vale 45.000 pesos y acá me sale 6.000.
O sea, me estoy ahorrando casi 39.000 pesos mensuales. Y así Miguel lleva en sus manos los medicamentos que su suegra necesita para el tratamiento. Por ello se podría pensar que está pagando mucho dinero, pero está ahorrando. ¿Por qué? Porque donde los está comprando es una farmacia popular, específicamente la de la comuna de Recoleta. Donde la farmacia compra para los vecinos directamente, ya sea a la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud o directamente a los laboratorios cuando cotizamos y la gente nos enteramos del medicamento que quieren las personas. Incluso en algunos casos llegamos a bajar hasta el 90% el precio del medicamento. Y este sistema fue el que dio el puntapié en octubre de 2015, cuando inauguraron esta primera farmacia popular de la comuna y del país. Con el tiempo se sumarían otras, llegando solo en la región metropolitana. Según las que son parte de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, suman 16. En la comuna de Santiago, por ejemplo, ya cuentan con 2. Nosotros tenemos actualmente inscrito alrededor de 13.550 de la comuna de Santiago, tanto en esta sucursal como en la sucursal de Santo Domingo. Por eso un grupo de economistas analizó su fenómeno en un estudio que reveló datos tan importantes como que los clientes de farmacias populares ahorran hasta 100.000 pesos al año, con diferencias entre medicamentos de farmacias públicas y privadas de un 66%. La reducción del gasto en medicamentos de la gente que se cambió a la opción pública es de alrededor de 400.000 pesos, lo cual es enorme. En la farmacia, si yo lo compro ese remedio, me vale 17.000 y aquí sale 3.000 y tanto la caja. La señora Zulema hace esta fila cada mes sagradamente en la farmacia popular de su comuna, que casualmente se ubica dentro de la misma municipalidad. La ubicación para expertos es clave. Que esté dentro del recinto del edificio consistorial, edificio municipal, es particularmente porque, si ustedes se pueden dar cuenta, que hay muchos vecinos que vienen a diversas atenciones. La tenemos junto donde está el área social, el área de vivienda. Lo que nosotros pensábamos es decir, bueno, quizás las farmacias públicas están entrando en comunas o al menos en lugares dentro de comunas donde no hay poco acceso a farmacias privadas. Lo que ocurrió es que las farmacias públicas se concentraron en lugares donde ya había muchas farmacias privadas y en lugares altamente densos y poblados. Es decir, las farmacias populares se instalaron en lugares donde ya habían farmacias privadas, lo que ocasionó una baja de un 3 o un 4% de las ventas de estas últimas. Sin embargo, no han logrado arrastrar un importante número de clientes. Primero, hay muy poquitas farmacias públicas. Lo segundo, las farmacias públicas tienen ciertas restricciones. Uno tiene que registrarse, uno tiene que pedir los medicamentos con anticipación y además, y esto creo que es muy importante, tiene muy poca variedad de productos. Y eso lo confirman en Providencia, donde desde 2016 cuentan con una farmacia popular. En la farmacia comunitaria nosotros tenemos un arsenal de base, por decir de alguna forma, pero además esos medicamentos son evaluados constantemente por nosotros mismos en base a las solicitudes que hacen los usuarios. Sin embargo, a pesar que hay áreas como calidad donde mejorar, expertos valoran que ya se esté en terreno fértil para pensar en una farmacia pública del Estado en diferentes partes del país, como parte de una política pública a cargo del Estado. Bueno, a esta hora vamos a establecer contacto con Max Frick para conocer los detalles de la detención de una persona que sería el responsable de un altercado que terminó con una mujer embarazada muerta. Max, tú nos cuentas. Hola, David, muy buenas tardes. Sí, el departamento S9 de Carabineros logró dar, tras una rápida investigación, con este hombre de 68 años identificado como Santiago Ferreira, quien sería el padre de una locataria del Persa Teniente Cruz, donde el sábado recién pasado se produjo esta discusión en horas de la noche entre comerciantes que lamentablemente terminó con esta joven de 24 años, Catherine, embarazada de 4 meses, muerta tras recibir un impacto balístico, y su pareja también gravemente herido, quien aún permanece hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios. Lo cierto es que luego que se produce este altercado y estos disparos, esta persona huye, pero gracias a la investigación que realiza en el lugar Carabineros y principalmente entrevistando a algunos testigos, se puede dar con la identidad de este sujeto, que va a ser formalizado en horas de la tarde por la Fiscalía Metropolitana Occidente por el delito de homicidio y probablemente también por el homicidio frustrado de este otro joven que permanece hospitalizado debido a sus graves lesiones. Este conflicto
se habría dado, según testigos, por las típicas peleas, disputas territoriales entre comerciantes, unos que no querían darle espacio, los otros que querían acceder a un espacio en esta feria, y un hecho lamentablemente sin ninguna trascendencia como este, lamentablemente termina con el homicidio de esta mujer de 24 años que estaba embarazada. Su familia lo único que pide es justicia y que esta persona pague con cárcel. Vamos a escuchar lo que dijo la teniente Javiera García luego de la detención de este hombre, quien pasa a control durante esta tarde por el delito de homicidio. Carabineros desarrolló una amplia y exhaustiva investigación ante el homicidio que afectó a una mujer embarazada y asimismo a los testigos, quienes fueron alcanzados por impactos de bala. Ante esto, Carabineros logra la detención del presunto autor del homicidio y las lesiones con arma de fuego, quien será formalizado durante las próximas horas. Bueno, durante esta mañana pudimos estar en el velatorio de esta joven. La verdad, su familia estaba destruida por esto que había acontecido el día sábado, y lo único que exigen es justicia, que se pueda aclarar este hecho y que si existe alguna otra persona involucrada en el crimen también sea detenida, porque ellos apuntan también a la otra persona que comenzó esta discusión verbal al interior de este persa muy tradicional que se instala en calle Teniente Cruz en la comuna de Pudahuel, pero dicen que la verdad nada les va a devolver la vida de Katy. Mucha tristeza, mucho pesar en los familiares de esta víctima. Pudimos conversar, de hecho, con su mamá, quien entre sollozos nos decía que era una joven muy trabajadora y que lo único que exigen en esta etapa ya es justicia. Escuchemos lo que dijo la madre de esta víctima. Me arrebataron el tesoro, uno de los tesoros más grandes. Ella estaba gordita, por lo que yo supe. Como 4 meses creo que tenía. Y le tenía la sorpresa a mi nietecita. Y lo vinimos a enterar nosotros ayer creo con mi esposo. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Lo único que quiero es que la mujer igual, la mujer es la que provocó todas esas cosas. Realmente mucha pena, mucho dolor, mucha tristeza en la familia de Catherine, que con tan solo 24 años pierde la vida por un hecho realmente que no tenía la relevancia para llegar a los disparos. Es lo que se preguntan todos al interior de este persa en la calle Teniente Cruz, que evidentemente funcionaba con los permisos correspondientes, pero claro, siempre existen lamentablemente estas peleas por pequeños territorios al final de la feria, lo que se llaman los coleros, que desencadenó en este hecho trágico esta mujer embarazada de 4 meses que lamentablemente falleció tras un disparo. Vamos a escuchar lo que dijo una de las amigas de ella, que relata un poco cómo ocurre este homicidio en la calle Teniente Cruz, en la comuna de Pudahuel. Porque habían tenido una discusión verbal con Susana, Catherine con Susana, en el cual ella reclamaba su espacio. ¿Para qué? Si el Juan no andaba ni siquiera con un palo. Andaba con sus manos, con su mercadería, sus matuteros. ¿Cómo está él ahora? Él está estable dentro de su gravedad. Esa es la información que mantenemos nosotros hasta el día de ayer, la noche del día de ayer. ¿Qué le parece que hayan personas detenidas ya por esto? Fabuloso, porque al fin se va a hacer justicia. Su hija necesita justicia, nosotros necesitamos justicia por Catherine. Bueno, ya lo decíamos, durante el día de ayer se entregó el cuerpo de esta joven a su familia, está siendo velado en la comuna de Pudahuel y probablemente durante el día de mañana se van a realizar sus funerales, así que la familia está muy triste con todo lo acontecido, pero claro, también van a estar atentos durante esta tarde. En el bloque PM se va a realizar la audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de este hombre de 68 años, Santiago Ferreira, quien es indicado por la investigación de la policía como el autor de los disparos. Vamos a escuchar lo que dijo otro vecino que también trabaja habitualmente en el persa de Teniente Cruz y que tampoco puede creer la violencia que está ocurriendo en estos momentos en ese lugar, que una discusión verbal terminara con disparos. Escuchemos. Alegre, jovial. Y con su pareja trabajábamos, como yo también trabajo en el mismo persa y tengo un puesto esquina. Y a veces tengo los mismos problemas, a veces me pongo a discutir, pero no para sacar una pistola. Me parece una violencia fuera de serie. Estamos aquí en esta población, el otro día
Mataron ahí a un delincuente y le pusieron un artal. No sé qué mundo estamos viviendo. Realmente no sé este país para dónde va. Le hace falta más palabra de Dios, más cosas espirituales, porque estamos metidos en lo material. Pedimos plata, pero no hablamos de las cosas espirituales. Bueno, vive una verdadera tragedia la que se vivió el fin de semana en la comuna de Pudahuel con el crimen de esta mujer, madre ya de una hija, pero que estaba también embarazada, camino ya a tener una nueva hija, así que lo cierto es que una gran tragedia para esta familia que estaban realmente con un dolor tremendo y ahora solamente esperan esta audiencia de formalización para saber si esta persona que está sindicada por la investigación como el autor de los disparos queda en prisión preventiva como medida cautelar a la espera de esta investigación que seguramente va a desencadenar en un juicio oral y una condena bastante alta de ser encontrado culpable. Sí, Maxi, como tú lo decías, ningún altercado, ninguna discusión puede terminar con una persona fallecida. Y acá hay otro problema de fondo, la gran cantidad de armas que circulan en nuestro país. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, y con un conductor baleado en el rostro y un carabinero atropellado, así terminó un procedimiento en la comuna de Macul. Ya estamos viendo imágenes. Efraín Leiva nos va a contar por qué este control terminó de esta manera. Efraín, buenas tardes. Buenas tardes, Karim. Claro, es un hecho que ocurre a eso de la 1 de la madrugada de este martes en la comuna de Macul, precisamente donde el personal de Carabineros llegó hasta un sector para tratar de controlar un llamado por una denuncia por violencia intrafamiliar. Es en ese contexto y que según la policía uniformada ya estaba controlada esa situación que se percatan de la presencia de un vehículo de marca Audi en el sector, quienes intentaron darse a la fuga al ver la presencia policial. Frente a este hecho, frente a este actuar del conductor de este vehículo, es que el personal de Carabineros intenta fiscalizarlos y es ahí cuando el conductor acelera el automóvil para intentar atropellar a estos funcionarios policiales. Según la policía uniformada, no hay otra alternativa en ese contexto que extraer el arma de servicio por parte de un carabinero y percutar diversos disparos en contra del conductor de este automóvil, que tú lo decías, termina lesionado en la mejilla producto de un impacto de bala. Una vez que se da esta situación, el resto de los ocupantes del vehículo desciende de él. Eran 5 personas las que estaban al interior, el conductor y 4 acompañantes, 2 mujeres y 3 hombres, todos mayores de edad, pero el personal de Carabineros también realiza una investigación adentro del vehículo para determinar que se encontraban diversos elementos como drogas y también dinero en efectivo. Hay declaraciones por parte de la policía uniformada respecto a este hecho ocurrido en la comuna de Macul, las escuchamos a continuación. Al ver la presencia policial, realiza una maniobra de retroceso con la finalidad de evadir el control policial, situación que provoca que el acompañante del vehículo policial descendiera de este, resultando lesionado a raíz de que este vehículo, al realizar el retroceso, presiona con el vehículo contra el vehículo policial de Carabineros. Ambos funcionarios de Carabineros hagan uso de su arma de servicio, percutando 3 disparos, del cual uno de ellos dio al conductor de este vehículo que intentaba huir, precisamente en la mejilla del costado izquierdo, con salida proyectil. A raíz de esto, detienen el vehículo, procediendo a la detención de 5 personas. Claro, además por los peritajes se logró determinar que este vehículo mantenía encargo vigente por robo, había sido sustraído en un delito bastante violento también en el mes de febrero de este año. Por lo mismo, los 5 detenidos fueron trasladados hasta una unidad policial. Sin embargo, es ahí también que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Oriente, determinó que ambas mujeres, quienes no poseían antecedentes, fueran dejadas en libertad esperando una citación para declarar en la Fiscalía. En cuanto a los 3 hombres, 2 de ellos serán formalizados durante la tarde de este martes. Recordemos que el tercero se encuentra internado y su condición de salud se verá si es que puede ser formalizado también junto a sus 2 acompañantes. Conversamos con vecinos de este sector durante esta jornada, quienes nos decían, escucharon los disparos y que les llamó bastante la atención y los alertó porque, según sus propias palabras, es un barrio bastante tranquilo y que nunca habían vivido una situación como la de la madrugada de este martes. Fueron fuertes y fueron varios disparos. O sea, yo podría haber así, deben haber sido como unos 5 o 6 disparos más o menos, y de ahí nada más. Y de ahí no supe nada. Temor porque aquí, como te digo, es un lugar tranquilo y que pasen cosas así. Te digo, igual uno anda asustado, de hecho ya portonazo, violencia, cualquier cosa, ahora ya
uno anda con miedo en la calle. ¿Qué pasaba? Pero como donde vivo acá, yo quería ir a ver qué pasaba, pero no me dejaron salir. Pues. Y ahora una vecina me dijo que parece que un herido, un balazo en la cara, algo así, y que a un caballero que lo atropellaron, parece, por darse la fuga. Sí, ellos hablaban por radio de que había droga, que había sido robado o algo por ahí. Ya, el auto. Sí, el auto. Y eran 5 personas porque después lo subieron al furgón, eran 2 muchachas y 3 hombres. No, pues mal, pues. Sí, no se ven esas cosas mucho acá, pues. Terrible. Claro, lo decíamos, el conductor de este vehículo herido en su rostro se mantiene internado en un centro asistencial. En cuanto al funcionario de Carabineros que resultó con lesiones, también se encuentra ya dado de alta. Afortunadamente fueron lesiones leves. Y en cuanto a las 3 personas, los 3 varones que estaban en este grupo serán formalizados, lo decíamos, durante esta tarde por 3 delitos. El homicidio frustrado en contra de personal de Carabineros de servicio, también receptación de especies robadas por transitar en este vehículo con encargo por robo, y por último infracción a la ley 20.000 de drogas. Karim Viviana. Sí, un control que terminó de la peor manera posible. Muchas gracias, Efraín. Buenas tardes. Bueno, y en otro tema, varios comerciantes, sobre todo de algunos barrios tradicionales, como el de Patronato, están molestos porque no han podido reactivarse, no han podido abrir sus puertas, están en la fase 1, pero reclaman la diferencia que hay con los grandes malls, con los centros comerciales. Vamos a profundizar en esta inquietud que plantean. Carola Garrido, tú nos cuentas. Sí, ¿cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Hemos estado recorriendo durante esta jornada el barrio comercial de Patronato y sí, tú decías, existe preocupación, sobre todo entre muchos comerciantes, también molestia. Dicen que están desde mediados de marzo en fase 1, en este caso allí en la comuna de Recoleta, y pensaban que este lunes en el balance y los anuncios que hace el ministro de Salud tal vez podría incorporarse también esa comuna, aquellas que están pasando a la fase 2. Sin embargo, al ver que no es así, han manifestado durante esta jornada su preocupación. Ellos nos contaban que en total en el sector de Patronato existen más de 2.000 patentes comerciales de pymes y de mini pymes que con esta política del gobierno podrían quedar, dicen ellos, en la situación simplemente de tener que optar por cerrar sus negocios. Hay varios que ya han quebrado, según nos comentaba el gerente comercial del mall Paseo Santa Filomena, que está ubicado ahí en el sector de Patronato. Hay varios que han tenido que cerrar y otros que seguramente, si esta cuarentena sigue, no van a tener más alternativa. Hay otro problema también, y es que solamente, según él mismo nos contaba, el 20% de los comerciantes de Patronato hace ventas a través de internet. Otros simplemente ven que esta no es una fórmula positiva para ellos de vender, porque dicen que no se acerca por nada a la venta que ellos hacen de manera presencial. Y también hay un grupo que derechamente no maneja las redes sociales, no maneja el internet y que por lo tanto ni siquiera sabe cómo hacer una venta a través de esta vía. Los quiero invitar a escuchar parte de lo que conversaba con respecto a este tema Mario Zacarías, el gerente comercial del mall Paseo Santa Filomena. Piense que aquí en total en el barrio hay 2.200 patentes, hay familias detrás y hay gente que trabaja en esos locales. Entonces estamos hablando de una masa crítica de 20.000 personas que viven de este barrio y de las ventas de este barrio. Muchos de los locatarios que van a volver no van a volver a abrir. El Día de la Madre es el día más importante después de Navidad, entonces imagínense estar cerrado para el Día de la Madre cuando esperábamos estar abierto y poder reactivar con ese día el comercio acá en Patronato. Claro, esperaban repuntar, aunque fuera en parte, tomando en cuenta todas las pérdidas que han tenido en estas semanas en que han permanecido en la fase 1. Sin embargo, bueno, la fecha del Día de la Madre ya ha quedado atrás y ya están a la espera que ojalá el día jueves o tal vez el lunes de la próxima semana el ministro les entregue la noticia que ellos están esperando, y es que Recoleta pasa a fase 2. En ese sentido, dicen que no entienden cuál ha sido el criterio del gobierno, considerando que varias comunas vecinas, como por ejemplo Independencia
Valdivia, Huechuraba, Providencia, ya están en esta fase 2 donde pueden salir y vender sus productos por lo menos de lunes a viernes, y luego de enterarse también que Santiago, que es un sector ampliamente comercial igual que Recoleta, saldrá de la cuarentena el jueves a partir de las 5 de la mañana. Nosotros conversamos con algunos locatarios en los que encontramos, porque están prácticamente todos los locales cerrados en este momento, a excepción de aquellos que expenden alimentos, pero todos los que venden ropa, que es el giro que más se lleva ahí en el sector de Patronato, están cerrados. Conversamos con algunos que estaban allí presentes en sus locales porque están haciendo despachos a través de internet. Algunos han visto en esa fórmula la salvación para no perder su negocio. Escuchemos esas declaraciones. Nos hemos visto muy afectados porque, como ven, estamos sin la ropa, sin los clientes, las ventas se bajaron bastante, seguimos pagando arriendo, los gastos fijos, los sueldos y de ventas poco. Nos afecta también como comunidad porque si muchos cierran, las personas tampoco van a querer venir donde hay 2 o 3 locales nomás abiertos. Así al principio fue un poquito difícil, pero ahora la gente ya se ha acostumbrado a comprar online y eso nos ha salvado por un montón. Y la gente ya se ha acostumbrado a comprar online. Dicen, esa última señora por lo menos nos decía que no venden por internet la misma cantidad que logran comercializar de manera presencial. Sin embargo, este mecanismo les ha servido, sobre todo considerando que pueden pasar varias semanas todavía antes que vuelvan a abrir sus puertas. Hay varios comerciantes que también están, por ejemplo, con atrasos en el pago de los arriendos de sus locales comerciales, que se han visto imposibilitados de poder cancelar esa deuda porque mientras no atiendan al público, claramente no van a tener ganancias. Así es que, bueno, una situación que preocupa mucho no solo a los comerciantes de Patronato, sino a todos los de las comunas que siguen vivir en fase 1 y que no pueden abrir todavía sus puertas a los clientes. Sumado a lo que también está comprobado, que es la reticencia de muchos bancos a entregar créditos, es otra dificultad que enfrenta el comercio. Muchísimas gracias por este reporte, Carola. Bueno, el siguiente reportaje es un ejemplo de cómo no deben funcionar las políticas públicas. Son grandes sumas de dinero de todos los chilenos que se perdieron en un proyecto de reconstrucción luego del terremoto del 2010. Los detalles los vemos en el reportaje que preparó la periodista Daniela Pieratini. Miles de millones de pesos de todos los chilenos perdidos en una reconstrucción tan absurda como esta. Este es el claro ejemplo de las políticas públicas mal hechas, una inversión perdida, fachadas falsas que pretenden ser la cara de casas coloniales sin construir, una vergüenza de la que hasta ahora nadie ha querido hacerse cargo. Es parte de mi casa, pero quedó a la deriva esto. Horrible, pues, ¿qué me irá a parecerme bien que me quede aquí la casa, que no la terminaron? Vi la muralla aquí nomás, pero adentro no sirve nada. Para reírse nomás. No tuvieron visión. Piñera, en su primer gobierno, dijo: con esto terminamos la reconstrucción de Chile. Este es el ejemplo de una política pública mal implementada, que no escucha a la gente, que no escucha a los vecinos. Es un insulto a las personas. Esto es como entregar una mentira, entregar una falsedad. Eso no es vivienda. El Estado tiene que hacerse cargo de este tremendo error. Curepto, en plena región del Maule, zona tremendamente azotada por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Aquí, 11 años después, yacen estas construcciones como un fiel recuerdo de las promesas políticas incumplidas y del dinero de todos malgastado en una reconstrucción con fachadas coloniales falsas. Las postales de un proyecto que al sentido común de cualquiera nunca debió ser. Horrible, po. Dígame que no es feo. Quedó 2 piezas y 2 ventanas que quedaron a la deriva. 1000 veces que no hubieran dejado esta fachada, hubieran dejado acá la casa nomás. Se terminó el presupuesto, no sé, y hasta ahí nomás quedamos. 734 subsidios otorgados en la comuna de Curepto, 80 reconocidos como patrimoniales que consideraban estas fachadas falsas, 1.600 millones de pesos gastados en estas viviendas diseñadas por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Se llovía toda por adentro. Tuve como 2 años poniéndole nylon a la casa. Se nota ahí todavía cómo se llovía.
Hemos tenido una lluvia, nada más, a ver si se moja hasta por allá. ¿Qué vamos a hacer a esta altura? Esto es totalmente una desidia, es de una irresponsabilidad profesional tremenda. Uno puede decir, es para la risa, pero esto es para llorar. O sea, es para llorar y reírse. Yo lo encuentro insólito, pero yo lo encuentro muy grave. Existe en este proyecto una serie de errores, presiones políticas, un proyecto fallido y una construcción para muchos deficiente, avalada por el Serviu de la región del Maule, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la época y el silencio de muchos. Y fallamos en que algunas casas quedaron con una fachada falsa y posteriormente los dueños iban a poder reconstruir y poder ampliarse, lo que nunca pasó. La promesa de ese entonces del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera era otorgar con posterioridad subsidios de ampliación que mejorarían estas fachadas falsas, pero nunca llegaron. Se pagaron una cantidad de millones de más por estas murallas para que tenga usted como la fachada se ve más amplia una casa, pero no es una realidad porque para adentro no tenían techo. Para mí parecía que es como la que hubieran hecho una casa más amplia, más grande, y no esto. Y todas las hicieron así, pero una mejor que otra. ¿Qué vamos a hacer? Rabia. Más que rabia, indignación. Esto se puede caer en un sismo con una intensidad media, porque es un muro solo, sin ningún refuerzo en el otro sentido. Esta no se puede, ve que no tiene nada por donde abrirla. Yo creo que hay una idea detrás de hacer como que hacemos las cosas, ¿no? Y no la hacemos. Una insolencia. Yo lo siento así, es una insolencia a la arquitectura, es una insolencia a las personas, a la comunidad, es una insolencia a Curepto. Y a todos quienes soñaron con una vivienda digna después de haber perdido todo, una imagen irrisoria que no solo resulta indignante, sino también vergonzoso, que tras 11 años ninguna autoridad haya reparado en la deficiencia de estas construcciones. Evidentemente a lo mejor no es la fachada, no es la construcción de una casa patrimonial como la conocemos todos. Un subsidio no va a cubrir nunca la superficie que tiene un proyecto patrimonial en su origen. O sea, lo que buscaba de cierta forma lograr hasta lo que se pudiera realmente en su momento esta identidad y dejar también a la decisión de las familias si es que querían tener esta solución. Y ellas tuvieron que aceptar y firmar y decir que sí, porque si no, no les construían su casa. Supuestamente que es patrimonio nacional y que todos tenían que llevar la misma línea. Era una obligación. Sí. Poner en valor el patrimonio después de un terremoto, porque el intento es poner en valor, o sea, hacer una fachada bonita como si fuera colonial, pero se hace con esa falsedad, es un insulto al patrimonio. O sea, si yo quiero poner en valor una vivienda, hago una vivienda, no hago una fachada. Pese al reclamo de los vecinos, ni siquiera el propio municipio ha levantado las gestiones para mejorar estas viviendas. Que se terminó el programa, no tenía más plata el ministerio, fue un programa mal hecho claramente. Y con esto ya no hay más que aceptar lo que entregó el ministerio. ¿El municipio no ha hecho gestiones para que eso suceda? Claro que nosotros no hemos visto gestión tampoco por el tema que es un tema zanjado. Y así, nadie responde, nadie se hace cargo de estas políticas públicas fallidas, ni hablar del dinero de todos perdidos en este inexplicable diseño. Alcalde o concejal o algún político decir, vamos a tratar de solucionarle esto. Nunca nada. Sin duda que las autoridades del momento tendrán mucho que decir, pero yo creo que hoy día el Serviu tiene que hacerse cargo de esta situación. Yo le voy a oficiar al Ceremi de Vivienda porque este tema no puede pasar desapercibido y no tener una solución. Sin duda esto hay que solucionarlo, porque esto no fue inteligente, te lo digo claramente, esto es una estupidez. Entonces, bueno, ahora hay que ocupar la inteligencia, los recursos que se tienen económicos. Si esto se puede arreglar, hay que tener voluntad política para destinar recursos a esto. Voluntad política ausente hasta ahora. Recién tras nuestra denuncia y a 11 años de la reconstrucción, el gobierno prometió hacerse parte en la mejora de las viviendas. Hemos hecho trabajo en terreno para saber qué es lo que necesita la comuna y esta información, si no es por hoy, yo no la tendría. Entonces nosotros estamos completamente dispuestos
a generar estas reuniones. Voy a comunicarme lo más breve posible con ellos para ver qué es lo que efectivamente necesitan y cómo podemos mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias. Una reconstrucción a medias, a la rápida y sin sentido, que dejó a los cureptanos con una casa colonial que no existe, con fachadas falsas que dan a la nada y que hoy son solo el recuerdo de cómo no deben funcionar las políticas públicas en nuestro país. Bueno, y en otras informaciones, el Ministerio Público modificó los criterios para los casos de infracciones al artículo 318, a los que tienen que ver con el tema sanitario. Hay cambios y criterios que podrían eventualmente mostrar ciertas modificaciones. Vamos a conocer los detalles. Iván Carvajal nos va a contar de qué se trata estos nuevos criterios o estos cambios que habría. Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es una historia que se remite a abril del año pasado, cuando una persona en Cochrane, en la región de Aysén, fue detenida por infringir el toque de queda. Él fue condenado en un juicio simplificado, pero la Defensoría recurrió hasta la Corte Suprema, que en marzo de este año fijó el criterio. ¿Qué dice este criterio respecto a este caso y por qué se dice que fijó criterio? Lo que dice la Corte Suprema es que infringir la norma no necesariamente va contra la salud pública. De ahí entonces que no se tengan que adecuar los protocolos, porque no se necesita necesariamente detener a las personas. Este criterio de la Corte Suprema, fijado en este caso en particular, sirvió para que la Fiscalía modifique también sus protocolos y a su vez se le comunique a Carabineros que tiene que también modificar lo suyo, no proceder a la detención necesariamente. Primero tiene que recoger pruebas para ver si es que al infringir la norma una determinada persona está poniendo en riesgo la salud pública. Eso es lo esencial para poder detener a la persona e iniciar un juicio, porque si no, directamente se tienen que poner los antecedentes en manos de la Seremi de Salud. Este es el cambio de criterio, una controversia que ha enfrentado en primera instancia el Ministerio Público con la Defensoría Penal, pero que obviamente una controversia que en el gobierno también hay una opinión sobre ello. Le preguntamos sobre esto hoy al ministro del Interior y esto fue lo que dijo. Y lo que uno esperaría efectivamente es que haya un criterio más uniforme, un criterio único con respecto a cómo abordar justamente el 318 y las personas que lo incumplen. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir conversando con quienes a lo mejor tienen otras miradas para poder aunar criterios y en definitiva que exista una sanción tipo y que todos sepan a qué se puedan atener. Se está conversando con la Fiscalía para poder aunar criterios y eso yo creo que efectivamente lo que más corresponde hoy día es poder llegar a un criterio común. Cuando se trata de cuidar la salud de las personas hay que tener criterios comunes, lo más uniformes posible y que efectivamente no generen confusión en la ciudadanía. Nosotros lo que a nosotros respecta, toda esta normativa, la modificación a la ley ha sido como base para cuidar a las personas. Lo que le preocupa al gobierno son las aglomeraciones, son las reuniones en hogares que puedan superar los aforos permitidos y que generen obviamente un brote eventual de COVID, un brote de contagio cuando hay una aglomeración o una reunión numerosa de personas. Esos son los casos que más le preocupan al gobierno y por eso dice entonces hay que unificar criterios, porque ahí para el gobierno, para la moneda, evidentemente hay una situación posible de poner en riesgo la salud pública. Antes que el ministro del Interior había hablado sobre este tema la subsecretaria Paula Daza. El Código Sanitario le da las atribuciones a la Seremía de Salud para aplicar los sumarios sanitarios y posteriormente las sanciones correspondientes, que sabemos que son sanciones económicas que pueden llegar hasta 1.000 UTM. Por lo tanto, como autoridad sanitaria vamos a seguir aplicando toda la normativa sanitaria. Hacemos un llamado a que las personas actúen con responsabilidad. Es una sanción que puede ser hasta 50 millones de pesos y obviamente una sanción como esa esperamos que las personas hagan respetar las medidas sanitarias.
Infringir el artículo 318 del Código Penal, infringir la norma sanitaria, ¿es una falta o un delito? Es la discusión que queda sobre la mesa entonces después de este caso, como yo te decía, que se origina en Cochrane, en la región de Aysén, una persona que infringió el toque de queda, pero que para la Corte Suprema no necesariamente infringir una norma pone en riesgo la salud pública. Hay que ir más allá, hay que profundizar más allá en los casos para ver los antecedentes y ver lo que pueda pasar con ellos, si es que efectivamente pone en entredicho la salud pública o no. Así que ahí está el debate lanzado. Sí, ha existido un largo debate con ribetes hasta constitucionales respecto a estos temas y también a la espera de algunas modificaciones del toque de queda, algo que precisamente ayer tocaron en el balance de las autoridades de salud. Muchas gracias por el reporte, Iván. Bien, revisamos lo que ocurrió durante la madrugada en Providencia, un choque entre dos camiones ocurrido este martes en la comuna de Providencia, dejó a un conductor fallecido, otro resultó herido. Esta colisión se produjo a la altura de la calle Huelén, en las cercanías del metro Salvador, involucró, como ustedes ven, a ese camión 3/4 y otro camión perteneciente a la Municipalidad de Providencia. El chofer del camión 3/4 fue socorrido por personal de bomberos, pero luego terminó falleciendo cuando fue trasladado a un centro asistencial. Un vehículo de mayor dimensión circulaba desde Avenida Providencia en dirección al poniente, y el otro vehículo de 3/4 de menor dimensión lo hacía también por Avenida Providencia pero en dirección al poniente, y al llegar al cruce regulado por semáforo, uno de estos dos vehículos no habría respetado el semáforo que se encontraba en rojo, lo cual provocó que ambos vehículos colisionaran, ocasionando la muerte del vehículo de menor envergadura del camión 3/4 de una persona adulta de sexo masculino. Bueno, vamos a conocer del caso de una familia que hace un reclamo, esto ocurre en Villa Alemana, denuncia una discriminación y también una mala atención en la unidad de emergencia del hospital de Peña Blanca. Otros usuarios de este servicio acusaron que este lunes esperaron por cerca de 6 horas y que nunca fueron atendidos sin recibir una explicación alguna de los médicos que estaban a cargo de esta unidad. Tenemos ya a Guillermo San Martín que nos va a contar de estas acusaciones que hay a este centro de salud, Guillermo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, de hecho nosotros nos trasladamos durante esta mañana para poder conversar con los involucrados y pudimos también encontrar al padre de esta persona que fue registrada en un video y que estuvo por largas horas esperando acá en la emergencia, en la unidad de emergencia específicamente del hospital Juan Arroz de Peña Blanca. ¿Qué es lo que señalan? Ellos llegaron cerca de las 3 de la tarde, esta persona venía con convulsiones, de hecho también vomitó en reiteradas ocasiones, se le solicitó a las personas que estaban encargadas en el turno en la unidad de emergencia que pudieran revisarlo. Esto no ocurrió de forma inmediata y posteriormente incluso esta persona se habría desmayado. Eso motivó la reacción de otros pacientes que se encontraban también esperando por largas horas también ser atendidos. Y esa situación fue lo que fue alterando en cierta medida los ánimos, pero esto en ningún caso motivó algún tipo de agresión contra los funcionarios o maltrato. Los mismos involucrados, los pacientes que estaban esperando por atención, han reiterado que en todo momento se acercaron a los funcionarios para pedirle que pudieran revisar la situación de este hombre. Sin embargo, eso no ocurrió y finalmente ya en horas de la noche recién fue ingresado y se le pudo establecer que realmente ameritaba que permaneciera hospitalizado. De hecho, hasta el día de hoy se encuentra al interior de este centro asistencial. Pasemos a revisar algunas reacciones de los involucrados también en este hecho, también familiares del paciente que, como les decíamos, vivió esta situación en el hospital de Peña Blanca. Las explicaciones que dio el paramédico y la encargada de pasillo, que de pasada es verdad, una persona muy mal educada que nos gritoneó, nos trató muy mal, fue de que no estaban atendiendo a nadie porque llegaba gente de otros hospitales, de Viña, de Valparaíso, lo cual es completamente falso, ya que el hospital de Peña Blanca es un hospital con poquísima tecnología, no tiene nada de tecnología. Cualquier persona que está grave es derivada a Quilpué, sino de Quilpué a Viña o a Valparaíso. Entonces la verdad es que yo no entiendo. Ellos decían que no tenían box disponibles, siendo que hace poco se inauguró un box nuevo. La impresión que a mí me dio es que no habían doctores o que había un solo doctor en la urgencia. Pensamos que era lo más cerca donde podíamos venirlo porque nosotros no sabíamos lo que tenía. Él comenzó a tener convulsiones, vomitaba, muy mareado y se caía. Él es grande, macizo, y yo no lo podía contener. Aquí se cayó, aquí afuera en esta esquina, vomitando. Luego yo lo entré en la silla de ruedas.
Y para que me pasaran esa silla de ruedas, yo reclamé porque me retuvieron horas mi carnet de identidad. Mientras no se bajara mi hijo de la silla de ruedas, no me entregaban el carnet. Bueno, y esa situación también fue lo que le impidió al padre poder incluso buscar alguna alternativa para que pudiera atenderse, puesto de que quedó retenido su carnet de identidad y eso por largo tiempo, situación que no fue la misma que él mismo observó que se registró con otros pacientes que también solicitaron silla de ruedas y que fueron atendidos acá en el centro asistencial de Peña Blanca. Pero más allá de esta situación particular por parte del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, se ha señalado que obviamente aquí lo que se debe establecer es la prioridad para poder establecer las atenciones. Se reconoce que hay una alta demanda, también la situación COVID ha restringido los procesos de atención, pero más allá de todo este análisis que se hace por parte de la autoridad, los propios pacientes señalan que de alguna u otra forma esto no tiene como ello evaluar cuál es la categorización que se va realizando, si no son atendidos, cómo se establece esa categorización, más allá de que haya un espacio que esté muy ocupado, haya mucha demanda, eso tampoco se les habría advertido para que ellos pudiesen recurrir a otra instancia, a otro centro donde poder ser atendidos a partir de sus necesidades, y eso fue lo que generó la molestia y ha motivado que esto haya sido denunciado a través de redes sociales y también se hayan enviado algún tipo de denuncias a los servicios de salud respectivos, en este caso el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Fue el propio director del Hospital Juan Arroz de Peña Blanca quien también dio explicaciones respecto a esta situación registrada en la jornada de ayer. Pasemos a revisar esas declaraciones. El paciente que aparece en las imágenes había sido evaluado por el equipo y debidamente categorizado, encontrándose dentro de los tiempos establecidos en el protocolo de categorización. Comentar además que ayer se atendieron 52 pacientes, de los cuales solo uno tuvo una categorización C2, es decir, de emergencia evidente. El resto de los pacientes, como el paciente que comentamos, fue C3, es decir, urgencia médica relativa, y el resto de los pacientes se dividió entre C4 y C5, es decir, pacientes que no requieren atención en un servicio de urgencia y que pueden ser resueltos en la atención primaria. Respecto de la ocupación del servicio, queremos aclarar que no nos encontramos en una condición similar a la que ocurrió en la última semana, es decir, en promedio no hemos observado un aumento en el número de consultas. Y como siempre, los pacientes que consultan por cuadros de mayor gravedad son derivados al hospital de Quilpué. Bueno, se entiende que existen priorizaciones al momento de atender pacientes que llegan a las unidades de emergencia de los distintos centros asistenciales, pero por sobre todo lo que esperan y es lo que demandan en esta oportunidad es que se les pueda advertir cuál es su condición y también qué otras alternativas tienen, de manera de no colapsar los que tengan mayor demanda, pero por sobre todo también para que puedan recibir una atención oportuna. Viviana. Perfecto, muchísimas gracias por el reporte, Guillermo. Bueno, lo siguiente es un video que fue captado por un cazanoticias y que deja al descubierto el descarado robo de cables de un poste de luz. Y es que hay todo un mercado negro para la venta de estos cables de telecomunicaciones que de paso impide que mucha gente pueda trabajar desde su casa o tener clases online. Con la destreza y el equilibrio de un acróbata mezclado con total descaro, este hombre fue sorprendido robando cables de telecomunicaciones. A plena luz del día, usaba una sierra manual para romperlos y luego venderlos en el mercado negro. Me encontraba paseando a mi mascota en una plaza ubicada en Claudia Rao con Avenida La Estrella, y en uno de los postes de la avenida vi a un tipo trepando y se subió a los cables y con una sierra se puso a cortar los cables. Llamé a carabineros, llegaron rápidamente. Por el delito de hurto de bienes de suministro público. Así también, bajo la misma modalidad del servicio de la población, el día de hoy se logró la detención de 2 sujetos por el mismo delito. 300 metros robados en Pudahuel, y no estaba solo. Abajo otro sujeto recibía el cable en un carro de supermercado. Pero el problema no acabó ahí, sino que recién comenzaba. Y es que estos cables correspondían al circuito de internet de la zona. Eran de 2 tipos, de cobre y de fibra óptica, y dejó sin servicio a casi 500 casas que trabajaban o estudiaban desde sus viviendas. Les voy a mostrar entonces cómo estoy teletrabajando, porque los cables de internet de mi casa fueron cortados y tuve que venir a la casa de mi mamá. Porque yo en mi casa tenía un lugar de trabajo establecido, aquí le tengo la mesa de mi mamá, tuve que traer mi computador, tuve que traer un cable de red. No pude realizar mis clases por una aplicación, así que no podía ver las guías sin el internet. Es esencial para hacer clases online, aunque sea de otro método distinto del que uno cree.
Tamara trabaja en una empresa de call center y el día en que ocurrió el robo debió caminar varias cuadras para tener internet. Por otra parte, Johans, un joven de promedio 6'5" y cursando primero medio, también debió improvisar. Mis hijos hoy día no se pudieron a conectar a internet porque también ya no es algo súper banal, sino que es algo súper importante. Ya entra dentro de la canasta básica, tanto como la luz, el agua. Que mi mamá lo fue a retirar las guías hoy. Hechos que no son aislados. En el 2020 se registraron 248 de estos casos. La región de O'Higgins se lleva el primer lugar con un 36%. Le sigue la Araucanía con un 26% y la del Biobío con un 11%. En este caso puntual, la empresa afectada fue Movistar, quienes durante la mañana llegaron a reponer el cableado. Porque es un daño social que provoca y deja aislados a miles de usuarios que sufren la desconexión al no poder teletrabajar, estudiar, hacer sus trámites, comprar o comunicarse con sus seres queridos. Los afectados estuvieron varios días sin internet y los responsables de este caso quedaron apercibidos bajo el artículo 26 del Código Penal y a la espera de ser citados. Un delito que hoy tiene efectos inmediatos en gran parte de la ciudadanía, que en pandemia intenta estudiar o trabajar desde sus casas. Claro, Bien, Vanessa Noé nos acompaña para revisar el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, Vane? Buenas tardes. Hola, Karim, ¿cómo estás? Gustazo saludarte. Así es, con cielo despejado y cada vez más cerca del invierno estamos y las temperaturas de la noche enfrían con mayor rapidez. Hasta ayer las heladas se habían restringido solo al sur de nuestro país. Hoy alcanzaron incluso algunos valles de la zona central. De hecho, esta madrugada nos anotamos las primeras heladas de la temporada en nuestra región metropolitana, por ejemplo, con 2 grados bajo cero, esto en Pirque, y -1 en Tiltil y Lampa. Continúa el dominio de las altas presiones. Claro que se asoma también un sistema frontal que ya mañana dejará precipitaciones desde sectores de los lagos, esto hasta Magallanes. Y nos vamos a recorrer nuestro país con el pronóstico del tiempo para lo que resta de nuestro día. Les cuento que en las islas de Magallanes y también zonas de Última Esperanza caen chubascos. La nubosidad es abundante, esto sobre Aysén, que repitió las heladas con 2 grados bajo cero en Coyhai, que es lo mismo que en Valdivia. Extremas de 0 y 10 grados en Puerto Montt, con cielo parcial. Desde la Araucanía al norte ya está despejado. 0 fue la mínima en Temuco, Los Ángeles, también Rancagua. -4 en Lonquimay, sol con extremas de 4 y 16 grados, esto en el Gran Concepción, -1 en Chillán al amanecer, solo 14 la máxima en Talca, 26 en San Felipe y Los Andes, 19 en Valparaíso, también en Viña del Mar, nubosidad dispersa en Coquimbo con 16 grados en La Serena. La Camanchaca sigue pegada en la costa de Atacama. Sobre el norte grande vemos nubosidad dispersa en altura con 18 grados en Antofagasta, 21 en Iquique, 22 para Arica. Pero no importa el pronóstico de tu semana, refresca tu día con el nuevo Andina del Valle Fresh. Un sabor rico y refrescante. ¡Pruébalo! Y está dicho, hoy la región metropolitana recibió las primeras heladas de la temporada con registros de hasta 2 grados bajo cero. ¿Qué me dicen? Bueno, mientras que en nuestra gran capital la mínima fue de casi 3,6 grados a las 7:30 de esta mañana. Ya a esta hora rondamos la máxima, 24 grados, pero a partir de las 6 de la tarde la temperatura baja rápidamente otra vez. Y mañana esperamos una jornada muy similar con extremas de 4 y 25 grados. El jueves ingresaría la nubosidad, por lo mismo sube un poco la mínima y bajará bastante la máxima. Y en cuanto al fin de semana de elecciones, de lluvias, nada por el momento en gran parte de nuestro país. En Santiago, el sábado, cielo parcial, 25 grados la máxima esperamos, y el domingo cielo nuboso con 23, esto por la tarde. Es decir, por lo menos el tiempo facilitará, Karim, las cosas para estos días de las elecciones. Claro, esperemos que sea un aliciente para que la gente vaya a votar y participe de esta elección tan trascendental. Muchas gracias, Vane, que estés bien. Buenas tardes. Chao, hasta mañana. Chao. Bueno, elección trascendental, histórica, son 2 días, vamos a elegir por primera vez a los gobernadores regionales, pero también quienes van a escribir una nueva constitución además paritaria. Pero hay recomendaciones que han hecho las autoridades, esto se hace en un contexto de pandemia. Tenemos ya el contacto con Marianela Estrada para que nos cuente, porque por lo menos el CERVEL dijo que es más seguro ir a votar que ir a un supermercado o un mall, Mané.
Exactamente, esas fueron las palabras del presidente del CERVEL hoy día, quien decía que era más seguro ir a los locales de votación, que muchas veces son lugares abiertos, que por ejemplo haber ido al mall a comprar el regalo del Día de la Madre. Y para eso hay algunas medidas que ya tenemos la experiencia de lo que fue en el plebiscito, pero que no está de más reiterarlo. Por ejemplo, las personas tienen que ir sí o sí con su mascarilla, respetando la distancia. Van a haber facilitadores que fueron los mismos que pudimos observar en las elecciones anteriores, que van a estar ordenando en el caso de que se produzca alguna fila, entregándole alcohol gel a las personas que asistan a votar, mascarillas en caso de que alguien la necesite cambiar y por supuesto haciendo respetar la distancia de 1 metro mínimo si es que se aglomeran personas en los lugares de votación. También importante señalar lo que va a suceder ya en el local de votación cuando se está realizando el voto. Recordemos que ahora son 4 papeletas las que hay que llenar. 2 de ellas son bastante extensas, que son las de concejales y también las de constituyentes. Ahí el llamado del CERVEL es a llegar con el voto claro, ojalá con el número del candidato para que sea más fácil y rápido ubicarlo en la papeleta y de esta forma la votación no tome tantos minutos, tanto en la cámara secreta como en la fila, para que de esta forma sea un trámite expedito y ágil. Además, importante recordarles que el transporte público para transportarse esos días a los locales de votación va a ser gratuito. El Metrotren, el Biotren y 2036 recorridos a lo largo de todo el país, para que estén informados cuáles son aquellos que pueden tomar, además de llevar su propio lápiz azul, eso es muy importante, y por supuesto que reiterarles que no se necesita permiso para poder ir a votar durante estos 2 días, solamente con el carnet, la cédula de identidad. Pasemos a revisar qué era lo que decía la subsecretaria de Salud, también el ministro Belolio, con respecto a estas recomendaciones. Antes de salir de la casa, si tenemos síntomas, si tenemos tos, si tenemos fiebre, consultar, no ir a votar. Si tenemos alguna situación de salud, siempre consultar previamente. Llevar siempre una mascarilla bien puesta. Y llevar 4 cosas: una mascarilla de repuesta, el lápiz azul, el carnet de identidad y el alcohol gel. En el trayecto siempre mantener la mascarilla bien puesta. Lo tercero es cuando llego al lugar de votación, si veo que hay mucha gente, mantener el distanciamiento físico de al menos 1 metro y esperar, ojalá, al aire libre. 2036 servicios que son gratuitos, que ya están informados por parte del Ministerio de Transportes. Esos 2036 son para lugares que son aislados a lo largo de todo el país, particularmente de zonas rurales. Los buses el día domingo van a funcionar en Santiago y en regiones hasta el toque de queda, es decir, hasta las mismas 2 de la mañana. Y en el caso de la región metropolitana va a ser gratuito el metro, tanto el día sábado como el domingo. También lo va a hacer el Metrotren, es decir, el de Alameda Nos, así como también Alameda Rancagua. También lo va a hacer el Biotren en la región del Biobío, también lo va a hacer el Merval. Si bien no se necesita permiso para ir a votar durante estos 2 días, el llamado que han hecho las autoridades es que no se mal utilicen estos días para ir a hacer visitas sociales, reuniones en las casas de familiares. La idea es que las personas, que en su mayoría se cumplen cuarentena, los fines de semana salgan de sus casas a su local de votación y el trayecto de vuelta sea el mismo hacia su casa. Y lo otro importante es que señalaron que van a estar realizando fiscalizaciones aleatorias, personal del Seremi de Salud, aquellos quienes deban estar cumpliendo alguna cuarentena, ya sea por contacto estrecho o porque definitivamente están contagiados de coronavirus. Y con respecto también a los temas de seguridad sanitario, se preocupa qué es lo que va a suceder con los adultos mayores. Aquí se ha dado un horario preferente, no es exclusivo, pero sí preferente, y se ha hecho el llamado a que los adultos mayores, embarazadas, personas con alguna discapacidad, acudan a votar el día sábado entre las 2 y las 6 de la tarde, porque se prevé que probablemente en ese horario haya una menor afluencia de personas yendo a votar. Por eso entonces se ha entregado esta recomendación. Pasemos a revisar qué era lo que decía precisamente la ministra Carla Rubilar con respecto a esto, qué es lo que va a suceder con los adultos mayores en estos 2 días de votaciones. Una persona mayor lo primero que tiene que hacer es saber cuál es su local de votación. Para eso nuestra recomendación es el Fono Mayor, 800-400-035.
Después, decidir el día y el horario. Nuestra recomendación y la recomendación del CERVEL para las personas mayores es elegir el día sábado. Debo llevar mi carnet de identidad o mi pasaporte, no importa si está vencido, mi lápiz pasta. Debo llevar también agua, debo llevar mascarilla, ojalá una de reemplazo, y alcohol gel. Yo voy a ir el día sábado en la mañana, porque siempre me ha gustado ir a votar en la mañana. Y la vamos a demorar, eso sí, porque usted sabe que hay que mirar bien, eso es lo más importante, que los lentes que no los vamos a olvidar, porque eso tenemos que mirar, como le digo. Así. Con la tradición que uno tiene a través de los años, se va dando cuenta de que el sistema electoral es bueno, es confiable. Yo tengo ya las 2 vacunas más la influenza, así que estamos bien protegidos en ese sentido. Vamos a ir a votar en la mañana. El sábado de la mañana. El lápiz, tengo que llevar el carnet de identidad también. Bueno, pese a que en la votación anterior muchos adultos mayores se restaron de participar por un tema de seguridad sanitaria, recordarles que ya la mayoría debería estar con sus vacunas, con sus 2 dosis contra la vacuna del coronavirus, lo decía ahí uno de los adultos mayores, así que en ese sentido deberían estar más protegidos y por supuesto tomar todas estas medidas. Lo otro importante recalcar, ir con el voto claro, porque van a haber 2 papeletas, Vivi y Karim, que van a ser bastante grandes, que son las de constituyente y de concejales, y ahí uno se podría demorar un poco más en tal vez visualizar dónde está el candidato. Sí, Marianela, la verdad es que, usando un lenguaje coloquial, una verdadera sábana. Por eso, si es que van al CERVEL, hay una pestañita donde uno puede conocer a los candidatos, pone su RUT y le aparecen. Así que un voto informado siempre ayuda, toma menos tiempos, así que estos días hay que aprovecharlo. Consulta candidato.cervel.cl, ahí está el detalle de cada uno de estos 4 cargos que vamos a elegir. Gracias, Mane. Bueno, lo importante es que vaya, que vote, que participe y que se informe. Le queremos hacer precisamente una invitación para este fin de semana. Desde las 6 de la mañana de este sábado, con todos los pormenores, el análisis, una cobertura en terreno, todos nuestros equipos en las elecciones 2021. Bueno, estaremos desde muy temprano en terreno, vamos a recorrer las distintas comunas, vamos a acompañar a los candidatos también y, por supuesto, en el estudio, un completo análisis de todos los resultados de estas elecciones. Así que ya lo sabe, este sábado desde muy temprano todos nuestros equipos en terreno acompañándolos en esta elección tan importante. Bueno, esta es una lamentable noticia que nos lleva también a la reflexión porque a los 30 años murió el destacado ciclista nacional Christopher Mancilla tras contagiarse de COVID-19. Estamos hablando de una persona joven y además deportista. El chileno tuvo una trayectoria llena de éxitos. Se consagró como campeón por los Juegos Panamericanos. Esto fue el año 2008, el 2011 y el 2012. Un profundo impacto ha generado esta información. Vamos a conocer más detalles de esta noticia. Gabriela Segura nos va a contar. Gabriela. Hola Vivi, muy buenas tardes. Tal como lo dices, una noticia que enluta al deporte nacional, como es la muerte de este ciclista Christopher Mancilla de apenas 30 años. Esto ocurre en horas de la noche de ayer en su ciudad natal, Puerto Natales, donde él se encontraba internado por complicaciones del coronavirus. En un primer momento se había realizado un examen PCR, este había dado negativo, ya que él había ingresado bastante complicado a este recinto asistencial, saturando muy poco, con problemas respiratorios. Sin embargo, finalmente se le realiza el examen que confirma que él se había contagiado de COVID-19. Estuvo varios días, alrededor de una semana internado, cuando su condición finalmente se agrava y tienen que inducirle un coma para poder tratar estos problemas que tenía principalmente en los pulmones. Es allí cuando este deportista realiza una publicación a través de su red social Facebook, un mensaje bastante emotivo en el que mencionaba que era sin duda la carrera más difícil que iba a enfrentar, estar intubado para poder enfrentar y tratar estos problemas respiratorios que estaba sufriendo producto del coronavirus. Un mensaje en el que también confiaba que podría salir adelante y en el que agradecía el apoyo de su familia. Sin embargo, esto no ocurrió. En los últimos días él se empeoró su estado de salud y finalmente en horas de ayer sufre un paro cardiorrespiratorio que le
quita la vida. Una noticia que ha conmocionado a los deportistas y también a las autoridades nacionales por la juventud también y por su destacada trayectoria. Hablamos justamente con su hermano, con Luis Mancilla, quien también compitió con él durante muchos años y fue un destacado deportista nacional respecto a lo que había ocurrido. Escuchemos qué fue lo que nos comentó. Mi mamita lo llevó y ya llegó oxigenando en un 30%, en un 25, 30%, y ahí ya cuando le pusieron él reaccionó bien al 90%, ya, como hace 2 días ya se complicó, él empezó a dar fiebre, y ayer ya tuvo un infarto y lo estuvieron reanimando como por 30 minutos y salió, porque era un guerrero, es un guerrero. La peleó, pero no pudo ganar, o sea, le ganó y bueno, y al final sí dio positivo, dice que los exámenes dieron positivo los de él, y que la muerte de él fue sí por esto que nos afecta a todos, lo que es la pandemia. Una noticia que tiene destruida a su familia y también es bastante triste a todo el mundo del deporte nacional y a las autoridades sanitarias, considerando que es finalmente el coronavirus que le quita la vida a este joven deportista que había tenido una serie de logros tanto nacionales como internacionales, en los que destacan también estos campeonatos en donde logró medallas en Panamericanos de 2011, 2012, medalla de oro en el Panamericano de Mar de Plata de 2012, también participó en el equipo que clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, también obtuvo 2 medallas de plata y de bronce en el Panamericano de ciclismo en pista que se hizo en 2014, compitió en un mundial incluso y obtuvo también varios triunfos en la Vuelta de Chile. Esto dentro de la trayectoria en la que también él continuó en el extranjero, porque luego que fue parte de este equipo nacional para representar a nuestro país en competencias internacionales, él también estuvo varios años radicado en el extranjero, dejando el nombre de Chile bien puesto en el ciclismo nacional. Una noticia, lo decíamos, que ha enlutado incluso a los ministros. Habló de esto la ministra del Deporte y también el ministro de Salud. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron. Hoy el mundo del deporte está de duelo. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro medallista panamericano, seleccionado nacional, Christopher Mancilla. Le mandamos todo el apoyo y un cariñoso abrazo a su familia, a sus amigos, a sus vecinos de Puerto Natales. El dolor que hoy día se siente es inmenso, pero sabemos que hoy día Christopher está en lo más alto, como las medallas que él alcanzó. Yo creo que primero debería yo investigar cuáles fueron las circunstancias en las cuales falleció, porque en otras oportunidades cuando hemos tratado de enviar ese mensaje es un poco confundente. Yo me quedaría primero con las condolencias a la familia, con la lamentable pérdida de un deportista destacado, además Mancilla, igual que yo, París Mancilla. Por tanto, más que dar mensaje en este minuto, transmitir el pesar por el fallecimiento y acompañar a la familia, me quedo con eso. Un fallecimiento que también conmueve incluso al ministro de Salud, lo escuchábamos con la voz bastante quebrada al entregar las condolencias a la familia de este joven ciclista que a los 30 años murió por complicaciones del coronavirus. Durante esta mañana se realizó su despedida y también el gremio de los ciclistas están organizando una serie de homenajes para poder despedir a Christopher Mancilla, que falleció durante horas de ayer. Su familia, en tanto, insiste en el llamado a cuidarse, especialmente del COVID-19. Estamos hablando de una persona joven, de una persona sana que tiene este trágico desenlace, por lo que llamado siempre es a mantener las medidas de precaución. Sí, es el mensaje más claro. Este es un virus que no hace distinciones. Un destacadísimo deportista muere a sus 30 años. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Abrieron fuego, desatando el temor de los vecinos de la comuna de Recoleta. Estamos hablando de 2 oficiales del ejército que habrían estado ebrios, portando chalecos, antibala, pistolas, un arma de aire comprimido e incluso una granada lacrimógena. Bueno, la institución castrense dispuso el inicio del trámite de baja.
Posados de cara al suelo, Carabineros había logrado reducir a estos dos pistoleros nocturnos. Los vecinos al fin tenían un poco de paz y se acercaban tímidos a grabarlos. Minutos antes, a las 2 de la mañana, los sujetos habían generado pánico entre los habitantes de este sector de Recoleta. Esto parecía una guerra, como ese juego Fortnite, ¿ya? Una cosa así. Y me paro a mirar a ver qué es lo que pasa y veo los gritos que corrían para allá, para acá. Si tú te fijas, las casas acá igual son de madera la mayoría de arriba y un solo disparo puede matar a alguien. ¿Y cuántos disparos crees tú que sentiste? Yo sentí 4. Y no solo disparando, sino que apuntando directamente a las personas. Párate ahí, pues le decía, párate ahí, párate ahí. Párate ahí, le decía. Tenía láser. Entonces, el que saliera apuntaba y uno no podía abrir la puerta. ¿Se veía el láser de la...? Sí, se veía el láser de la MIUS. O sea, eso también intimida. Sí, bastante, porque queríamos grabar para mostrar después si pasaba algo y no podíamos abrir la puerta. Al final, tras la detención, se estableció que ese armamento largo era un fusil de aire comprimido que no fue percutado. Una vez detenidos, se pudo saber quiénes habían disparado, lo que generó mayor sorpresa e indignación. Andan con el chaleco nomás, ¿sí? Son milicos, sí, dice que salen de Wing. Nosotros llamamos a Carabineros porque vimos que eran militares, entonces igual es extraño. Se notaba que estaban borrachos. Pero el susto que nos dio, que nos dormimos en toda la noche. De civil con chaleco de esos chalecos que se ponen. Se trataba de dos tenientes del regimiento Buin, ubicado a escasas cuadras del lugar de los disparos. La sorpresa fue mayor tras encontrar entre sus vestimentas una granada de mano de gas lacrimógeno y chalecos antibala, ambas de propiedad del ejército, la que afortunadamente no usaron. La institución castrense comunicó que el incidente ocurrió cuando ambos estaban fuera de servicio, en estado de ebriedad, que la pistola usada para los disparos era de propiedad de uno de los detenidos y que ante la gravedad de los hechos procedieron a tramitar la baja de ambos. Todo por una acción irresponsable cuya evidencia quedó en la calle. Salga de ella, ahí está la munición, salga de ella. Sí. La tarde de este lunes ambos fueron formalizados, uno de ellos por disparo injustificado en la vía pública y daños simples, tras impactar con un tiro el parabrisas de un vehículo estacionado en el lugar, mientras que el segundo militar fue formalizado por porte ilegal de armas y porte de arma cortopunzante. ¿Cómo se le ocurre si ellos tienen que dar el ejemplo? ¿Cómo? Imagínense, gente que uno duerme y no sabe qué es lo que está pasando en la noche, supone que ellos tienen que cuidarnos. La defensa de los militares aseguró que no estaban en estado de ebriedad y que dispararon para ahuyentar a 6 personas que los habrían tratado de agredir. La jueza decidió que ambos quedaran con arresto domiciliario total, sin embargo la fiscalía apelará pidiendo prisión preventiva. Bueno, la familia de un hombre que murió luego de ser golpeado en una detención ciudadana pide justicia. Aseguran que pese al prontuario tenía un trastorno que le impediría haber cometido ese hecho, ese robo. Esto en medio de la investigación que actualmente tiene a estos 3 hermanos en prisión preventiva. Sube, baja el vidrio. El primer aviso que le dieron fue que su hijo había sido hallado sin vida a un costado de una autopista, por lo que pensó en un accidente, pero jamás. Lo que luego un familiar que es peonera de un camión pasó comentándoles que Christopher Araneda había sido víctima de una polémica detención ciudadana, recibiendo una serie de golpes en su cabeza con patadas, un palo y hasta un fierro. Se fotografiaron, se posaron arriba de mi hijo después de que le habían quitado la vida. Vieron que mi hijo estaba convulsionando y le pegaron con un fierro contundente. No una vez, sino muchas veces. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién fue más delincuente? ¿Mi hijo o ellos? Esta madre hoy en medio de una investigación que tiene a 3 hermanos, 2 de ellos estudiantes de una carrera técnica, como imputados por homicidio. Lo que pide es justicia, debido a que su hijo no merecía morir por quienes llevaron a cabo una golpiza contra quien se indicaron como un delincuente. Lamento mucho tener que estar en estas circunstancias, no me habría gustado, pero tanto ensuciaron el nombre de mi familia y de mi hijo que no es justo. Pido justicia y espero que todas las personas que tengan sentimientos de madre comprendan lo que es este dolor. No somos delincuentes, somos trabajadores. Fue el pasado 5 de mayo, cuando al menos 3 hombres fueron descubiertos intentando robar especies desde este camión estacionado afuera de un taller mecánico en El Espejo. Según la policía, Christopher es el del polerón rojo. Habría intentado abrir la puerta del copiloto sin tener resultado y al sonar la alarma arrancaron en un automóvil que fue seguido y chocado por los afectados, hoy en prisión preventiva. Se bajan corriendo del vehículo, lo dejan botado, 2 se meten a la carretera o cruzan para el frente y uno siguió de largo. Viene un señor y los dice,
Hoy ahí a la vueltecita lo tienen detenido. Es la situación, es la rabia, la impotencia, está lo asqueroso que está la delincuencia aquí. Comienzan a agredirlo con golpes de pie y un elemento contundente, un fierro, provocándole la muerte en el lugar. Mi hermano era una persona muy manipulable, muy moldeable. Tú le puedes decir, oye, mira, ven, hagamos esto, y él va a hacerlo, va a ir y lo va a hacer, porque era una persona que tenía deterioro cognitivo en aumento. Christopher tuvo causas penales entre el 2006 y el 2012 por delitos como hurto, receptación y robo en lugar no habitado. Conscientes de lo que ocurrió en una etapa de su vida, dicen que hasta ese día otra era su realidad. Estos documentos que revela su familia señalan que tenía un 23% de discapacidad física. Los accidentes de tránsito, el último el 2017, lo dejaron imposibilitado de trabajar debido, afirman, a una bradipsiquia, un síntoma que se relaciona con trastornos mentales. El día de la fatal golpiza, su mamá dice que él fue a cobrar una pensión solidaria, la que además no estaba en su banano cuando llegaron a verlo. ¿Quién robó a quién? Que me muestren quién le robó a mi hijo para llegar a tal extremo. ¿Quién le robó a mi hijo? Puedo decir orgullosamente que mi hijo no era un delincuente. No podía ser, porque él lloraba y lamentaba todos los días que su condición no le permitía hacer nada. Yo no comprendo por qué ellos ocuparon... no sé, la justicia por sus propias manos, porque no razonaron, tuvieron todo el camino para decir, oye, ya, detengámonos, llamemos a la policía. En un carruaje mortuorio y escoltado por una caravana, Christopher Araneda fue sepultado en el cementerio metropolitano el pasado viernes. El domingo, otra caravana, la de los globos y banderas negras, llegó eso sí hasta el taller mecánico del papá de los hermanos imputados. Son vecinos que piden su libertad. A atacar a los delincuentes que están haciendo la maldad y gente inocente está pagando porque no le entiendo la justicia aquí en Chile. Del momento que me están robando una camioneta paso a ser víctima. ¿Ah? Y seguimos siendo víctimas. Pero pasaron de víctimas a victimarios. En su defensa afirman que no fueron ellos los que le propinaron el golpe mortal al fallecido y que había más personas que participaron en un ajusticiamiento hacia un padre acusado de un intento de robo. Bien, en nuestro sitio web queremos compartir con ustedes esta información que es extremadamente útil por estos días. ¿Cómo doblar el voto? Ahí podemos revisar toda esta información, cómo va a ser el voto constituyente, por ejemplo, en su distrito. Bueno, este sábado y domingo se realizan estas elecciones para elegir, entre otros cargos públicos, a los integrantes de la Convención Constituyente. Así que aquí le mostramos cómo va a ser este facsímil, que en algunos casos es bien largo, bien extenso, y que usted tendrá que saber cómo hacerlo para poder marcar su elección con su representante. El detalle en nuestro sitio web chbnoticias.cl. Vamos a otro tema. Revisemos imágenes que nos acaban de llegar a través de los Casa Noticias y que muestra una grave agresión que sufre un concejal en la comuna de Maipú. Ocurre esto durante la mañana en una actividad también de campaña en la Feria Cuatro Álamos. Por el concejal Alejandro Almendares fue violentamente golpeado por personas que se encontraban en este lugar. Todo habría comenzado en una riña, en una pelea entre dos mujeres. Y es en ese contexto que la autoridad interviene en esta discusión y termina recibiendo los golpes de otra persona que también se hace parte de esta pelea. Bueno, al llegar carabineros al lugar, todo ya había concluido, por lo que finalmente nadie fue detenido por este hecho. El agredido, eso sí, constató lesiones y a través de estas imágenes la policía también intenta ubicar a los agresores. Bueno, nosotros despedimos esta transmisión a través de las pantallas de CNN Chile. Nuevamente una jornada cálida acá en la capital con 23 grados a esta hora.